Le agradecemos al Señor Jesucristo la oportunidad que nos da de poder otra vez estar en comunicación y en comunión con ustedes vía estos medios electrónicos como son el YouTube y como es el Facebook del Centro Cristiano de Arrebatamiento. Hoy, domingo 26 de julio del 2020, expreso un saludo para ustedes sencillos que se encuentra ahí en Efesios capítulo 1 versículo 2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así de sencillo, pero así de profundo. El tema que hoy quiero tratar tiene por título: Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos. Y se encuentra ubicado en el pasaje de Salmo 119, 75a, y dice: Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Entonces, vamos a mirar en este versículo que los juicios del Señor fueron considerados por este que escribió este Salmo 119 como justos y que fueron hechos conforme a la verdad, a la fidelidad, y que de todos modos habla de una situación para, como hoy está sucediendo, de un cambio en aflicción, para que el Señor se glorifique. Ahora, quiero decirles que hay dos palabras muy importantes en el hebreo, y una de las palabras que está aquí usada como juicio, mishpat, significa un veredicto favorable o desfavorable, pronunciado judicialmente, y ya específicamente una sentencia. Y esto es un decreto formal de parte de Dios, y él incluye 5 cosas, como dice el hermano W. Vine: el acto, es decir, el hecho de parte de Dios; el lugar, que eso es el cielo y con afectación en la tierra; la demanda, es decir, el acta de decreto contraria; el crimen o la violación, el pecado; y la pena, que quiere decir el castigo o la sentencia. El otro término que vamos a usar es cuando ya el Señor, aunque hace este proceso que constituye un juicio, ya no se habla ni del acto, ni del lugar, ni de la demanda, solo de la sentencia, solo se habla de la pena y del castigo. Ya lo veremos, y es una palabra diferente, y esto significa que ya Dios no está tomando una decisión, que no está haciendo un veredicto para ver si nos es favorable o desfavorable, sino que simple y llanamente pronuncia una sentencia. Ahora, el pueblo de Dios no está consciente de la operación permanente y continua de los juicios de Dios. Los cree lejanos y no los conoce. Qué triste es esto, porque estamos ahora extrañados en que las cosas que están aconteciendo a nivel mundial, como es esta pandemia, y algunos lo están identificando como cosas hechas totalmente por los hombres, o cosas que proceden de la casualidad o de situaciones que se vive en este mundo y en esta tierra. Pero nosotros tenemos que saber que los juicios de Dios, y tenemos que estar conscientes, tenemos que conocer, son de operación permanente y continua, ¿sí? Y no están lejanos, están, ya veremos más adelante, continuos, están operando, pues en toda nuestra manera de vivir, en nuestro diario caminar en esta tierra. Ya lo veremos y lo comprobaremos. Por ahora vamos a ver, confirmar esta idea en donde el pueblo no está consciente de los juicios de Dios. Vamos al Salmo 147, versículo 20, y vamos a leer lo que la Escritura nos está dando ahí. Y dice la Escritura de la siguiente manera: no ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios no los conocieron. Aleluya. Vea usted lo que está diciendo en esta hora el salmista, en este caso, hablando en este Salmo 147, que tiene que ver mucho con alabanza, pero pues está dándole gracias a Dios y está haciendo ver que Dios se ha manifestado a nosotros, trayendo sus milagros, sus maravillas, sus intervenciones. Y de todos modos, esto no lo hace con cualquiera. Este es un privilegio para el pueblo de Dios,
Pero en cuanto a los juicios, no los conocieron, no estamos enterados, no estamos conscientes de ellos, los creemos lejanos, los creemos que no vienen de parte de Él, y esto está totalmente mal. Es la misma palabra que se está usando y que ya expliqué hace unos momentos. Vamos ahora a Jeremías capítulo 5, versículos 3 al 10, y dice la Escritura de la siguiente manera: Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió. ¿Qué está pasando? Está viniendo azote y parece que no duele. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. No estamos aceptando las cosas que Dios está corrigiendo. Endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Acuérdense que ya hemos estado viendo y estuvimos comentando acerca de esta conversión, que es volverse totalmente a Dios, dejando los caminos equivocados. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Pero ellos también quebraron el yugo y rompieron las coyundas. Por tanto, el león de la selva los matará y los destruirá el lobo del desierto, y el leopardo acechará sus ciudades. Cualquiera que de ellas saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. Fíjese nada más, qué tremendo. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías. Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. ¿Y no había de castigar esto? Dijo Jehová. ¿De una nación como esta no se había de vengar mi alma? Escalad sus muros y destruir, pero no del todo, quitad las almenas de sus muros, porque no son de Jehová. Entonces nosotros aquí hay varias enseñanzas muy importantes, pero la principal con respecto al juicio es que está hablando de la gente que no conoce, de la gente que no escudriña las Escrituras, que no busca a Dios, que no pide la revelación del Espíritu, y considera como gente pobre en el sentido pudiera ser material, pero esto es más en el sentido espiritual, y dice que pues han enloquecido, se están comportando en forma totalmente fuera de la sabiduría y la sensatez de Dios, porque no conocen el camino de Jehová. Qué bueno que he estado hablando de esos temas, de caminar con Dios y de estar cerca de Dios, de buscar a Dios, para que esto no suceda entre nosotros, que no llegue a decir Dios, ni siquiera conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Y recuerdo que recuerde que esto está escrito para el pueblo de Dios en ese momento, para el pueblo judío, y está diciendo que no conocían el camino de Jehová. Oh, qué triste, y el juicio de su Dios. Entonces había una total ignorancia en cuanto al conocimiento de los juicios, y esto sucedía en el pueblo de Dios, en los santos de aquel tiempo. Pero el versículo 5 dice: iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová. No hay muchos que están escudriñando la Escritura, hay muchos que están conociendo el camino de Dios, pero tienen una ignorancia malintencionada como siervos de Dios, y los ignoran, conociéndoles, no los obedecen, conociéndole, como hemos visto otras veces, no enseñan el camino y los juicios de Dios como hoy estamos enseñando. No quieren tomar estos temas porque consideran que son temas que no debieran de predicarse, porque ponen al pueblo pues en amonestación, en exhortación, y a algunos en decir qué temible es Dios, ponerlos como si fuera una situación de espanto, y no hay ese vivo deseo. Qué triste que haya esa ignorancia mal intencionada, porque sabiendo las cosas verdaderas, sabiendo el camino de Dios y conociendo los juicios de Dios, no los exponen. Es muy triste porque nosotros vemos que la mayoría de las escrituras, el llamado que Dios hace a través de los profetas,
tiene muchísimas exhortaciones, tiene muchísimas amonestaciones, tiene el deseo de Dios de que dejemos el mal camino y de que nos convirtamos a sus caminos y que hagamos las cosas conforme a lo que Dios ha dispuesto, pero no está queriendo estos que dice la Escritura, que son los grandes, tratar de enseñar, están enseñando cosas más ligeras. Yo miro que la Escritura está llena de exhortar a tiempo y a tiempo y fuera de tiempo. Yo miro que la Escritura está llena de una palabra en que Dios, ya más adelante lo veremos, como Dios ha estado hablando por los profetas, y hoy habla por el Señor Jesucristo, y a veces nos habla como vimos ahí, y nos aflige, pero por su verdad, por su fidelidad, y trae sobre nosotros estos juicios para que nosotros, como aquí dice, nos convirtamos, aunque aquí lo dice negativo, nos convirtamos al Señor. Ahora queremos entender que los juicios de Dios son eternos, es decir, en todo tiempo y en todo lugar. Ahora vamos hasta el Salmo 119, 160, y lo voy a leer junto con Hebreos 6:2. Y vamos hasta allá, Salmo 119, 160, y dice la Escritura, esto lo hemos aprendido hace unos días: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Algo hablamos cuando hablamos de que Dios va a llenar Sión de justicia y de juicio, y ahora estamos explicando esto más ampliamente de los juicios del Señor, y estamos viendo aquí que los juicios de Dios son eternos. Pero vamos a leer Hebreos capítulo 6, versículo 2, muy conocido de ustedes, y ahorita quiero explicar algunas cosas con respecto a ello. A veces estoy tomando estas duplas para que se acabe de entender, y dice: de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Aquí yo quiero romper con alguna equivocación y una apreciación que hay, porque cuando se habla de los juicios eternos, el pueblo de Dios, por ignorarlos, y los siervos de Dios, por no explicarlos, hacen que el pueblo piense, y aún los propios siervos piensen, que esto todo tiene que ver con el futuro. Esto todo tiene que ver especialmente cuando estas cosas sucedan en uno de los tantos juicios de Dios, porque hay diversos juicios de Dios y que no voy a tratar el día de ahora, pero este se le llama el juicio del trono blanco. Hoy sí voy a citar este juicio, pero lo que yo quiero hablar es que el juicio de Dios es eterno, es en todo tiempo y es en todo lugar. Ahora, estamos hablando, ¿verdad?, en el caso de Hebreos 6:2, donde dice del juicio eterno. La palabra que ahí se usa es crima, y se refiere a la función, al acto, y se refiere al efecto en favor o en contra, ¿sí? Pero lo que me interesa en esta hora, porque ya estamos dando claridad en lo que es y significa el juicio, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, y tiene mucha similitud, pero ahora hablemos de lo eterno. En el caso de que eternos son los juicios de su justicia, en el Salmo 119, 160, la palabra que se usa ahí, olam, significa escondido, tiempo fuera de la mente, ¿sí? Es decir, pasado o futuro, ¿sí? No es como el tiempo que nosotros entendemos, porque sobre Dios no pasa el cronos. Dios estableció el cronos, que es un periodo de tiempo, un siglo, una edad, pero no el kairos de Dios, es en las intervenciones de Dios. Y cuando estamos hablando que es tiempo fuera de la mente, pasado, futuro, sí, estamos hablando del presente continuo, de siempre. Es decir, los juicios de Dios son siempre. Los juicios de Dios son eternos, son permanentes. En el caso de la palabra que se usa ahí en Hebreos 6:2, el término en griego significa perpetuo, usado del tiempo pasado o futuro, o el presente continuo, es decir, eterno, ¿sí? Entonces, ahora lo que yo quiero dejar bien claro, que se quite totalmente esta equivocación en los que escuchen este mensaje, que los juicios de Dios, y cuando hablamos del juicio eterno aquí en Hebreos 6, fíjese nada más, se está hablando de la doctrina
que es rudimentaria. Lea usted el versículo 1, ¿verdad? Donde se nos habla que dejemos los rudimentos de la doctrina y que no echemos otra vez fundamento. ¿En qué? En estas cosas. Y considera rudimento de la doctrina, fíjese, el principio de lo que es la doctrina para todo cristiano, y considera que es el fundamento para todo cristiano el que entienda lo que es el juicio eterno, y no lo entienden, como leímos ahí en el libro de Jeremías. No conocieron el juicio de Dios, estaban en total ignorancia. Yo no quiero que estén en total ignorancia, yo quiero que ustedes sepan que el juicio de Dios es siempre, en todo momento, y eso lo vamos a estar probando con las Escrituras, y que es un eterno presente, que Dios en la intervención del tiempo del hombre, en el crono del hombre, ha traído juicios en el pasado, y traerá juicios en el presente, y traerá juicios en el futuro. A veces el término significa pasado y futuro, porque el presente pasa rápidamente y se vuelve pasado, y al pasar también rápidamente y se vuelve entonces después futuro, si va a acontecer más adelante. Pero por eso yo uso ese término del presente continuo, es decir, porque el Señor es, Dios es. Y esto habla de su eternidad y que es siempre, y entonces también sus juicios son así. Así es que quítese la idea que cuando se habla del juicio eterno se está hablando de lo que va a pasar cuando te mueras, o de lo que va a pasar cuando venga el juicio del trono blanco, o de lo que va a pasar cuando Dios juzgue, conforme dice el capítulo 25 de Mateo, a las naciones que se levanten contra de él. No, no es nada más. Sí son esos juicios, sí van a acontecer esos juicios, y les digo que el del trono blanco lo vamos a ver, pero ¿sabe qué? No es como tú piensas, es un juicio que es perpetuo, que es siempre. Y vamos a usar ese término, el presente continuo, que tiene que ver con tu pasado, que rápido acontece en el cronos del hombre, y con tu futuro, para que tú sepas que Dios está en control de todo esto, y está en control de tu vida, y está en control de todos tus actos. Entonces vamos a corregir totalmente eso. Vamos ahora a ver el Salmo 119, regresamos hasta allá, versículo 52, y dice la Escritura de la siguiente manera: me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Ahora yo quiero que ustedes se fijen, en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, aquellos que tenían una relación con Dios, una comunicación con Dios, y que estaban atentos de la palabra de Dios, y que estaban atentos de lo que había pasado en la historia del hombre, como este salmista del Salmo 119, aquí en el 52, dice: me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos. Es decir, se estaba acordando de los juicios pasados, para tener en este momento claridad de que son eternos, son permanentes, son perpetuos, son siempre, y tener cuidado de los juicios futuros, porque Dios está en control de todo, ¿sí? Él domina sobre todo, Él tiene control de todo, Él es el soberano, y a veces esto no ha sido para nosotros totalmente claro. Y hoy quiero que te acuerdes, analiza tu vida en las cosas que han pasado en lo individual, en las cosas que han pasado en lo matrimonial, en familiar, lo que está pasando en estos días a nivel eclesial y ministerial, lo que está pasando a nivel nacional y mundial. Y mira cómo los juicios de Dios están siendo ejecutados. Algunos de estos se van a volver antiguos. Hoy a veces escuchamos las noticias y estamos viendo de las plagas y de las epidemias que hubo en el siglo XX, y de las que hubo en la Edad Media, y de todo lo que ha acontecido. Pero parece que todas estas cosas las vemos como un acto natural o de la naturaleza, o como un acto que pasa en el mundo, y porque pasan muchas cosas, pero no le damos una razón para que la causal de esto, ¿sí?, sea mano y obra de Dios. Y esto lo vamos a comprobar a través de las diversas escrituras que hoy voy a darles a ustedes. Vamos a dejar algo bien claro entonces, después de hablado todo ello: Dios es nuestro juez.
En sus manos está el juicio. Eso hace todos los días, en todo momento. Eso ha hecho en el pasado y eso hará en el futuro. Ese pasaje ya lo habíamos visto y vamos a volverlo a recordar por si a usted ya se le olvidó. Y se encuentra en Isaías capítulo 33, versículo 22, muy conocido y que lo hemos aprendido hasta de memoria, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Así es que debemos de reconocer que es juez para el pueblo, es juez para los siervos primeramente, es juez para la tierra, y ya lo veremos más adelante, para las naciones, él es juez. Claro, ya hemos explicado que este pasaje de Isaías 33, 22 significa que en el Señor, a causa de su soberanía, están reunidos los tres poderes: el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo, porque Él es nuestro juez, Él es nuestro legislador, Él es nuestro rey. Y acuérdense, en este caso es una bendición, Él mismo nos salvará. Entonces vamos a seguir. Entonces ya dejamos claro que Dios es nuestro juez, pero que en sus manos está el juicio y eso hace. Ahora vamos al primer libro de las Crónicas, vamos a ver qué nos dice la Escritura allá en el primer libro de las Crónicas, capítulo 16, versículo 12. Estamos con entusiasmo predicando la palabra de Dios, todo lo que dice aquí, ponga usted mucha atención. Haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Vea usted la conciencia clara que tenía David. Él estaba consciente de la operación permanente y continua de los juicios de Dios. No los creía lejanos, los conocía y entonces estaba alerta con respecto a ello. Y aquí estamos viendo que él dice, bueno, voy a tener memoria de las maravillas que ha hecho, voy a tener memoria de sus prodigios, pero voy a tener memoria de los juicios de su boca. Esto quiere decir que los juicios del Señor salen de su boca y salen entonces de su corazón y de su mente, es decir, proceden de Dios. Vamos a seguir viendo un pasaje muy conocido que hemos usado para diversas aplicaciones y donde deja bien claro que Él es nuestro juez y en su mano, en su boca está el juicio, y eso hace. Y dice Jeremías 9:24, mas alábense en esto Él que se hubiere de alabar. Cuando tuvimos la predicación, mire cómo están conectadas estas predicaciones de entender y conocer a Dios, de, amado hermano, de caminar con Dios, ¿verdad? Y de ver la grandeza de Dios y de que en esta hora dice, vamos a entender y a conocer a Dios, que Él es Dios, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia. ¿En dónde? En la tierra. Vimos que cuando hablamos de las 5 cosas que incluyen esa palabra mishpat, que se usa aquí, ¿verdad? Significa el acto, el lugar, la demanda, el pecado o crimen, la acusación, ¿verdad? Que se tuvo, y la pena, ¿verdad? O la sentencia, más que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. 2 cosas aquí vemos, que es Dios el que está revelando, es Dios el que las hace y es Dios el que las quiere. Así es que esto es parte de la persona de Dios y a veces nosotros no estamos dando por aceptado como algo que fuera parte de la naturaleza divina, pero sí. El ser juez y los juicios que salen de su boca y que ejerce con sus manos nos habla de que es parte de la naturaleza y de la virtud de Dios. Salmo 9:16. Vamos ahora hasta allá y vamos a ver qué dice la Escritura en este salmo para que sigamos aprendiendo. Dice la Escritura, Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Y dice, Ion Selah. Y vemos nosotros que el Señor está hablando aquí, en este versículo, que Él se ha hecho conocer
en el juicio que ejecutó. En verdad, ¿estás entendiendo lo que está pasando hoy? ¿Estás mirando que se está dando a conocer? ¿O estaremos en la ignorancia como aquellos que nunca escudriñan la Escritura y como esas grandes iglesias que no les están enseñando y que habiendo ellos, según estado por años estudiando la Escritura, no han tomado conciencia del juicio eterno? No han tomado conciencia de que Dios es juez y que en sus manos está el juicio y que eso hace bien. Toma conciencia. Vamos ahora hasta el Salmo 111, versículo 7, y dice la Escritura de la siguiente manera: las obras de sus manos son verdad y juicio. Aquí está hablando que está en sus manos. Las obras, dice, de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. Entonces, ahí estamos, déjame ver si leí bien, fieles son todos sus mandamientos, es correcto. Entonces, vamos a glorificar al Señor, con eso queda confirmado lo que venimos diciendo, ¿sí? Ahora vamos a ver, con respecto a eso que veníamos hablando, de que hay un juicio del trono blanco, pero vamos a ver desde antes, en el Salmo 9:7, vamos a regresar ahora a ese mismo Salmo, al 9 y al versículo 7, y vamos a ver que el trono del Señor es de juicio, y vamos hasta allá. Dice la Escritura: pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Entonces, ha dispuesto su trono para juicio. Cuando hablamos del trono del Señor, estamos hablando de su poder, de su autoridad, de su soberanía, de ser el creador, de ser Dios. No hay otro, Él es único, ya aprendimos eso. Si aprende y reflexiona que hay un solo Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, no hay otro. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ya ha dispuesto su trono para juicio. Vamos a confirmar esto. Vea otra vez usted qué consciente estaban en ese tiempo, y ellos estaban bajo la ley. Hoy nosotros estamos bajo el pacto de gracia y no estamos siendo conscientes, pero vea qué conscientes estaban en ese momento, en este caso los salmistas que participan. Y vamos a ver ahora un salmo de Tan Israelita, allá en el 89:14, para confirmar esto que venimos diciendo. Justicia y juicio son el cimiento de su trono, ¿sí? Entonces ahora estamos confirmando ello. Él ha dispuesto su trono para juicio, y justicia y juicio son el cimiento de su trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Gracias, Señor, por ello. Entonces está totalmente confirmado que Él ha dispuesto su trono para juicio y que su cimiento es de justicia y de juicio. Ahora vamos a comprobar esto en del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 y 12, y dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, ahí está la autoridad y el poder, la soberanía del gobierno, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces ahora estamos viendo el cumplimiento, que ha sido dispuesto el trono de Dios para juicio, y que su cimiento es justicia y juicio. Y está bien claro que cuando venga esta parte profética en el cumplimiento de la revelación de Jesucristo, el Apocalipsis, en este capítulo 20, y cuando habla que vi a los muertos, es que para el Señor, aquellos que no lo conozcan, aquellos que no lo hayan recibido, pues ya están bajo sentencia, ya están condenados. Eso es muy triste, pero nosotros vemos que aquí estaban en pie delante de Dios y que se les dio una oportunidad, porque fue abierto el libro de la vida, y el libro de la vida es el libro donde Dios tiene inscritos los nombres de cada uno de aquellos que aceptamos a Jesucristo como nuestro único, suficiente Salvador y Señor, y en ello está la vida. Gracias, Señor. Pero fueron juzgados, y
porque no estaban en ese libro de la vida, sino fue abierto ese libro de las obras, y por las obras nadie va a ser salvo. Ese es el juicio del trono blanco, y queda comprobado que el cimiento y la disposición del trono de Dios es en juicio y en justicia. Ahora nosotros estamos continuando, vamos a seguir aprendiendo, ¿verdad? Sus juicios están en toda la tierra. Ya veníamos afirmando todo ello, y esto es muy importante por lo que está aconteciendo en este mundo y lo que está aconteciendo en las naciones. Y el Señor no solo quiere tener un impacto, no solo quiere tener una obra, un acto con respecto a su pueblo, a sus siervos, a sus santos, ya lo vamos a ver que para Él es muy importante, sino que también está al cuidado de toda la tierra. ¿Por qué? Porque para nosotros es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos y somos sus santos, somos su pueblo, somos sus siervos, pero todos los que habitan esta tierra son de Él, es la creación, Él es el creador, y como creador también está claro que Él va a intervenir como juez y va a tener juicio en sus manos y en su boca. Dice primer libro de las Crónicas 16:14, Jehová, Él es nuestro Dios, sus juicios están en toda la tierra. Ahora usted ve que están hablando aquí en presente, sus juicios están en toda la tierra. Este es el momento en que estaba teniendo una acción de gracias nuestro hermano David, y estaba bien claro que en aquel tiempo los juicios de Dios están obrando en ese presente continuo en toda la tierra. Vamos a seguir aprendiendo. Él juzgará a todas las naciones entonces, y Él es juez de toda carne. Y la pregunta aquí sería, ¿hasta dónde queremos llevar nuestra relación con Dios? Es decir, no estamos conociendo claramente los juicios del Señor y que estos son justos. No estamos conociendo los propósitos, como vimos, en donde Dios está hablando de esa conversión delante de Él. Pero vamos ahora a Jeremías capítulo 25, versículos 31 al 37, y vamos a mirar lo que la Escritura nos revela. Está muy interesante lo que estaba aconteciendo. Y mire cómo Dios manda una palabra fresca, y Dios manda una palabra clara con respecto a sus justos juicios y con respecto a su intervención en toda la tierra en momentos en que la situación es muy grave, en que las cosas están siendo restringidas, como vimos la vez pasada, siendo muy apretadas y siendo muchos de los actos desagradables a Dios. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Jeremías 25, versículos 31 al 37. Rápidamente voy a leer. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Es decir, no crean que estoy olvidando a las naciones, las estoy tomando en cuenta. Y dice ahí, Él es el juez de toda carne. Vea usted, de toda carne. Entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que el mal irá de nación en nación. Vean nada más qué claridad nos está dando el Señor, cómo este mal, este juicio de Dios ha venido de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. Esto se está cumpliendo. Vamos a mirar que esta palabra profética tiene una enseñanza que se cumplió ya históricamente en el pueblo de Judá y en Jerusalén, pero ahora vemos que el corazón de Dios en cuanto a los juicios no ha cambiado, el pensamiento de Dios es el mismo, y ahora estamos viendo que hay muertos y que yacen estos de un extremo de la tierra hasta el otro. No hay nación que haya escapado. He estado viviendo las noticias aún en lugares de naciones muy extremas, ahí ha aparecido. No tengo claridad cuáles las naciones que están siendo exceptuadas, pero la mayoría de las naciones están participando de esta pandemia del COVID-19. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Esto habla del juicio específico para Judá allá en Jerusalén. Pero vamos a ver aquí algo muy tremendo. Dice, aullad pastores y clamad, revolcaos en el polvo, mayorales del rebaño, porque cumplidos son vuestros días para que seáis degollados y esparcidos, y caeréis como vaso precioso.
y se acabará la huida de los pastores y el escape de los mayorales del rebaño. Voz de gritería de los pastores y aullido de los mayorales del rebaño, porque Jehová asoló sus pastos, y los pastos delicados serán destruidos por ardor de la ira de Jehová. Oh, amado hermano, qué cosa tan tremenda. ¿Tendremos que esperar esto? Miren nada más que está hablando esto para los pastores y para los mayorales, para aquellos que somos responsables, para aquellos que nos consideramos gente que conocemos la Escritura, como dice allá cuando vimos hace rato, ¿verdad? En Jeremías, que tenemos nosotros que ser reconocidos como los grandes, o somos reconocidos delante de Dios, pero que estamos teniendo una ignorancia, Señor, malintencionada delante del Señor, o hasta dónde queremos llevar nuestra relación con Dios, por no entender los juicios de Dios, por torcer los juicios de Dios, por no saber cuáles son los propósitos de Dios. Mire lo que el Señor nos está enseñando aquí, y mire los juicios que están viniendo sobre esta tierra, y no está reconociéndose así, sino como algo que dio por casualidad, como a veces explican, ¿verdad? La existencia del hombre en la tierra como un acto de desarrollo de la propia naturaleza, en donde pues hay una causa no muy clara, y no reconocen que la causa de la aparición del hombre y de todo lo que hay en esta tierra es un creador, un ser supremo que se llama para nosotros Dios eterno. Gracias, Señor, por ello. Pero volvamos a revisar hasta dónde queremos llevar nuestra relación, hasta dónde nosotros como pastores y como mayorales que estamos a cargo del rebaño del Señor queremos llevar esto. Vamos a ir viendo algunas otras cosas, porque vamos a ver que uno de los enojos de Dios, y nos vamos a regresar un poquito a Jeremías 23, 36 al 40, es que dejemos de pervertir la palabra del Dios viviente. Eso estaba aconteciendo en ese tiempo, y eso está aconteciendo en estos días. Y dice la Escritura allá en Jeremías 23, 36, y nunca más os vendrá a la memoria decir profecía de Jehová, porque la palabra de cada uno le será por profecía. Hoy, cuánta gente mentirosa que se levanta y la están reconociendo, y traen palabras proféticas, y traen palabras de sabiduría y de ciencia, y manipulan gente. Y mire lo que dice la Escritura, que se les va a volverse esa palabra sobre ellos mismos. Dice ahí más adelantito, pues pervertisteis las palabras del Dios viviente. Ya dejemos de pervertir las palabras de Dios viviente, ya dejemos nuestras opiniones personales y de consultas para que tengamos una opinión de otros y nos sintamos aplaudidos porque parece que estamos teniendo una palabra profética más segura. La palabra profética más segura está en las Escrituras, y está dado en que nosotros nos conservemos en las Escrituras y que las guardemos y las escudriñemos y estemos de acuerdo con las palabras del Dios viviente. Y dice: de Jehová de los ejércitos, Dios nuestro. Así dirás al profeta, ¿qué te respondió Jehová y qué habló Jehová? Mas si dijereis profecía de Jehová, ya, ¿verdad? Cuántas cosas hay gente que dice: el Señor me dijo, y el Señor me habló, y el Espíritu me habló. ¿De veras te habló? ¿De veras te dijo? No puede ser contrario a la palabra de Dios, no puede ser contrario a la voluntad del Señor. No podemos aceptar ello, y ya en esta hora tenemos que tener mucho cuidado, porque decimos profecía de Jehová, profecía de Jesús, profecía del Espíritu Santo. En verdad tienes algo de parte del Señor, entonces exponlo. Y hay gente, ¿verdad?, que caray, yo me quedo maravillado cómo reciben palabra en un momento y en otro momento, y luego se paran y dicen: el Señor me dijo, y dicen cosas contrarias al Señor, dicen cosas contrarias a la palabra. Ya no quiero dar ejemplos, pero es triste, ¿verdad?, con respecto al uso de la sangre de Cristo, al uso de ciertas revelaciones para consolar a los corazones cuando a alguien se les ha muerto. Puras mentiras, y están hablándole al pueblo cosas que no son así. En estos días hoy se ha venido abajo todos esos que estuvieron profetizando y hablando de la prosperidad continua. ¿Cuál prosperidad tenemos ahora? Si todo está restringido, si la economía se ha venido abajo, ¿dónde está eso que ellos dijeron? Es totalmente mentira, que se les vuelva sobre ellos, como dice la Escritura.
Y voy a seguir leyendo. Así dirás al profeta: ¿qué te respondió Jehová? ¿Y qué habló Jehová? Mas si dijeres profecía de Jehová, por eso Jehová dice así, porque dijiste esta palabra, profecía de Jehová, habiendo yo enviado a decir: no digas profecía de Jehová. Ya no tengamos temor, y si en verdad recibimos algo, confirmémoslo delante de Dios y que quede confirmado conforme a la Escritura, y no estemos haciendo cosas locas, nada más, porque ahora no se va el asunto como en el tiempo de la ley sobre el profeta, que si era un mentiroso, claro que no lo hicieron en tiempo de Jeremías, debieran de ser apedreados y muertos, sino sobre el mensaje. Pero hay una responsabilidad en todos esos que hoy dicen ser profetas de Dios y tener palabra profeta cuando no la tienen, y cuando están usando el nombre del Señor Jesucristo en vano y están diciendo que el Espíritu Santo les ha hablado, cuando el Espíritu Santo no les ha hablado nada. Así es que por eso están viniendo estos juicios. No digáis profecía de Jehová, por tanto he aquí que yo os echaré en olvido y arrancaré de mi presencia a vosotros y a la ciudad que di a vosotros y a vuestros padres, y pondré sobre vosotros afrenta perpetua y eterna confusión que nunca borrará el olvido. Así es que el Señor esto va a decir: no te conozco, y lo voy a poner en olvido porque son puras palabras mentirosas. Tengamos cuidado de ello y tengamos un mayor celo de Dios en guardar la palabra de Dios, y dejémonos de estar dando nuestras opiniones personales y de lo que pensamos, y volvamos totalmente a la Escritura y sometámonos a la Escritura y aprendamos de Moisés, que hacía todas las cosas conforme al modelo que Dios le mostraba y le enseñaba, y que se las mostró para el tabernáculo en el monte y para hablar de las cosas que Dios le hablaba. Por eso Deuteronomio, como algunos dicen, la repetición de la ley. A veces respeto eso que le han puesto, que viene de la versión de los 70 y le ponen Deuteronomio, pero no es la repetición de la ley, son las palabras de Dios que le habló a esa generación para que entrara a la tierra prometida, el Davarim de Dios, los temas de Dios. Bien, voy a dejar ello. He tomado una fuerza tremenda para en esta hora hablar de que dejemos de pervertir las palabras del Dios viviente. Ahora vamos a ver que Dios ha puesto el juicio de este mundo en manos de Jesucristo. Vamos hasta Juan, capítulo 12, versículo 31. Y vamos a leer lo que dice la Escritura, y dice ahí: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Recuerde que con el aparecer de Jesucristo en esta tierra, y con la obra redentora y salvadora que Él hizo y que culminó con la crucifixión de Él y de su sacrificio, entregando su vida y su sangre por nosotros, hubo muchas cosas que no solo a nivel material o del mundo cambiaron, sino a nivel espiritual cambiaron. Y una de las cosas es esta, porque el Señor dice ahora es el juicio de este mundo. Está hablando de que los juicios de Dios son eternos, de ese eterno presente, o de ese juicio que viene sobre el pasado, o sobre el pasado y el futuro. Entonces deja bien claro que esto queda ahora en manos de Jesucristo. Por cierto, la palabra que aquí se usa, que ahora es el juicio de este mundo, es crisis. Mire nada más, crisis. ¿Qué estamos viviendo? Mucha gente dice: estamos viviendo una crisis, y no entienden que crisis en griego es juicio. Es una decisión a favor o en contra. Es un juicio. Tan cerquita que lo tenemos, pero no lo entendemos, y miramos en esta hora que estamos viviendo en crisis, y el Señor Jesucristo, le voy a cambiar, ahora es la crisis de este mundo. ¿Le quedó claro? Ahora es la crisis de este mundo. Ahora voy a tener, dice el Señor, que tomar decisiones a favor o en contra. No siempre el juicio es en contra. Lamentablemente, la mayoría de las veces así lo es, sino a veces puede venir, como vimos al principio, un veredicto favorable. Ahora, el juicio ha sido dado por el Padre al Hijo. Regresamos un poquito a Juan 5, 22 y 27, y mire lo que dice la Escritura.
porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. 27. También le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. El Señor Jesucristo, como el Hijo de Dios, como el Hijo del Hombre, como el Dios encarnado, se le dio por el Padre esa autoridad. Pero Él, como Dios, también tiene la autoridad, porque Él es el Dios encarnado. Él tiene el poder, Él tiene la soberanía y Él está sentado con el Padre a la diestra de Dios Padre y está en poder, en autoridad y en soberanía, y Él gobierna sobre nuestras vidas. Ahora, todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. ¿Por qué causa? Vamos a ver, esto es por la desobediencia. Vamos a Romanos capítulo 3, versículo 19. Yo sé que se viene hablando aquí de la salvación por gracia y de la salvación por ley. Pero acuérdese que la ley fue dada como un pacto y que se le llama también la ley de la obediencia perfecta. Ahora vamos a leer lo que dice Romanos 3:19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Nosotros ya no estamos bajo la ley, pero es bueno que aprendamos de ello, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Por qué todo el mundo queda bajo el juicio de Dios? Estemos bajo la ley o no estemos bajo la ley, por la desobediencia, ¿sí? Y la palabra que aquí se usa es muy dura. Es lo que yo hablo de ustedes. Ya no tiene que ver con un veredicto en donde va a haber el acto de Dios, el lugar, la demanda, la acusación o el crimen o el pecado y la pena, sino nada más en este momento significa bajo sentencia, condenados. La desobediencia a Dios, la ignorancia de la voluntad de Dios y de la palabra de Dios que nos lleva a desobediencia, nos tiene bajo sentencia y nos tiene condenados. Ya no hay oportunidad. Tenemos que sufrir la indignación y la vindicación de Dios para que tengamos que recibir el castigo, tengamos que recibir la pena, tenemos que recibir la sentencia, porque se nos declaró culpables. Bien, vamos a seguir adelante, ¿verdad? Ahora vamos a ver la calidad de los juicios de Dios. Los juicios de Dios son grandes. Vamos ahora, y ahí vamos a mirar la palabra que yo les venía diciendo, Shefet, que tiene que ver con juicio de Dios, con vindicación, con sentencia, con castigo, con imposición. Vamos hasta Éxodo capítulo 6, versículo 6. Nos regresamos bastante y a aprender acerca de todo esto, porque los juicios de Dios siempre han estado. Dios juzgó en el tiempo de Noé. No voy a tomar ejemplo porque estaría la predicación muy larga, pero aquí en Éxodo 6:6 dice: por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. ¿Ve a quién? Dios. Yo os libraré de su servidumbre, yo redimiré con brazo extendido y con juicios grandes para Egipto, para la nación de Egipto, para los que oprimían al pueblo de Israel. Y está hablando aquí, no hay opción para Egipto, no hay opción para Faraón, no hay opción para sus servidores, no hay opción para estos idólatras, no hay opción para estos hechiceros y brujos, no hay opción. Sus juicios son grandes. La palabra Shefet significa sentencia, vindicación o castigo, imposición, juicio. No hay opción. En este caso, Dios no estaba buscando tener un veredicto favorable o desfavorable para Egipto. Simple y llanamente estaba diciendo: estos están bajo sentencia, estos están bajo castigo, estos están bajo mi soberanía, yo voy a imponer este juicio, y estos están bajo mi vindicación por todo el mal que han hecho. No hay opción. No lleguemos a esto, que Dios no diga, ya no hay opción. A ti lo que te queda, como vimos arriba, es estar bajo condenación. No es que se examine, sino que vas a estar, como dice allá en Romanos 3:19, y aquí estamos viendo, no hay opción. No lleguemos a poner a Dios en ese extremo para que diga, no hay ya opción. Esto llegará. Algún día llegará, porque el libro
que revela a Jesucristo, nos habla que Él se va a encargar de los juicios de esta tierra. Y aunque va a ir apriete y apriete todos los juicios, los sellos son juicios, las trompetas son juicios, los ayes son juicios, las copas de la ira son juicios, y todo lo que haga el juicio del trono blanco, Dios, tiene que ver con que no han querido entender. Pero ya veremos estos versículos y vamos a seguir adelante. Por hoy estamos viendo que los juicios de Dios son grandes y que a veces son definitivos. Ahora vamos a ver que justos y verdaderos son sus juicios, para que usted no contienda con Dios. Vamos allá, y es muy conocido, hasta el Salmo 19, versículo 9. Es un salmo que yo continuamente repito, y dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Oh, amado hermano, no tengamos que estar hablando de ello. Este mismo sentir está dado para el caso de la revelación, en el caso del Apocalipsis, que revela la persona de Jesucristo como Dios y como el Salvador y como el Redentor. Vamos allá hasta Apocalipsis capítulo 16, versículo 7, vamos hasta allá y vamos a mirar lo que dice la Escritura. Y dice ahí: también oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Tus juicios son verdaderos y justos. ¿Sabe qué, amado hermano? Desde ahora, aunque lo vamos a ver más adelante, debe usted tomar una actitud de humildad delante de Dios. No trate de burlarse de Dios. No trate de ignorar a Dios. No trate de reconocer que usted necesita cambiar su camino, como ya vimos la vez pasada, convertirse a Dios. No trate de buscar alguna excusa. Simple y llanamente humíllese delante de Dios y reconozca que justos y verdaderos son juicios. Es justo y verdadero lo que está pasando hoy aquí en las naciones, lo que está pasando hoy en México, lo que está pasando en la economía, lo que nos está pasando en las iglesias, que no nos podemos congregar y que tenemos muchísimas incertidumbres, y tenemos que estar orando para saber si de alguna manera podemos regresar, tengamos locales propios o no tengamos locales propios. Todo está siendo removido, todo está siendo restringido. Justos y verdaderos son los juicios de Dios, y Dios nos tiene sometidos a ellos, porque como ya dijimos en otras predicaciones, Dios nos está haciendo reflexionar, nos está haciendo meditar. ¿Qué es lo que ha pasado? Como vimos, ahora vamos a aullar los pastores y los mayorales, muchas cosas nos están siendo quitadas. Ahora Dios está probando a los que son verdaderos siervos, y ahora Dios está enseñando al pueblo a discernir entre el bien y el mal, y el que sirve a Dios y no lo sirve. ¿Qué está Dios trayendo? Hay cosas que no van a poder evitarse. Justos y verdaderos son los juicios del Señor. Vamos ahora al Salmo 51, versículo 4, y este es un salmo de David, y nos habla en cosas muy interesantes. Aquí, nuestro hermano David, y de una experiencia personal. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. El juicio de Dios es puro. Ahora estamos hablando de las cosas, amado hermano, que pueden pasar. Mira, Dios está a cargo de su pueblo en general, de los siervos, está a cargo de las naciones, de la tierra, del mundo, pero está a cargo en lo personal. David había cometido un pecado grave de adulterio y de homicidio intelectual con Urías Eteo, y había tomado a Betsabé, y vino el profeta Natán y habló con él, y él tuvo claridad y reconoció que Dios es justo, y reconoció que los juicios de Dios son puros. Reconoce que los juicios de Dios son puros. A veces dice: a mí, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué nos está pasando esto a los cristianos? ¿Por qué nos está pasando esto a la iglesia? ¿Por qué nos está pasando esto en este ministerio? ¿Por qué nos está pasando esto en la familia, en el matrimonio? Los juicios de Dios son puros, y Dios va a tratar a todos los niveles, desde el individuo, los matrimonios, las familias, las iglesias, los ministerios, la nación, la tierra, el mundo. Dios tiene control de todo, y puros son los juicios de Dios. Sigamos
Y ahora al Salmo 119, versículo 39, estamos viendo la calidad de los juicios de Dios, y dice la Escritura de la siguiente manera: quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. ¿Sí? Entonces a veces sentimos que somos excesivamente avergonzados y que Dios nos ha puesto en oprobio, nos está poniendo delante de los hombres y nos está diciendo. Hoy mucha gente puede decir: a ver, Iglesia de Jesucristo, no que dices que tienes tanto poder y tanta autoridad y tanta fe, a ver, ¿por qué? ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué no quitas esto? Pero los juicios de Dios son buenos. Puede que estemos siendo puestos en vergüenza, en oprobio, pero buenos son los juicios de Dios, porque nos están, como hace rato dije, haciendo reflexionar, haciendo pensar en la manera en que nosotros nos hemos conducido y hasta dónde, como hace rato dije, queremos llevar nuestra relación y nuestra comunión con Dios, y dejar ya de pervertir las palabras del Dios viviente. Ahora vamos a ver que en todo esto, Salmo 119, 137, justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Los juicios del Señor son rectos y son claros. Sabemos que la recta es la distancia más corta entre dos puntos. No se anda con vueltas de hoja. Los juicios del Señor son rectos. Los juicios del Señor son claros. Los juicios del Señor tienen que ver que se ejecutan en una distancia que es entre dos puntos la más corta. No hay más que reconocer que tenemos un Dios que es el Dios recto, el Dios Jesurún, el Dios también de los rectos, el Dios de Jesurún. Eso significa en hebreo, Jesurún significa recto. También vamos a ver que la calidad de los juicios, y este versículo lo vimos la vez pasada y lo hemos usado varias veces, son insondables. No se puede medir la profundidad de sus juicios. Vamos hasta Romanos capítulo, porque a veces no acabamos de entender totalmente los juicios de Dios. Y fíjese, tiene una relación con los caminos de Dios. Este versículo lo usamos para los caminos, hoy lo usamos para los juicios. Leamos pues: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Ya está hablando de la profundidad. Cuán insondables son tus juicios. La sonda se usa a nivel de barcos de marino para medir la profundidad que hay en ciertos niveles en los mares o en los grandes lagos, y para eso se usa. No se puede medir la profundidad de sus juicios. Es decir, que no vamos a entender totalmente hasta dónde está llegando el juicio de Dios sobre esta tierra, sobre las naciones, sobre México, sobre la iglesia, sobre el matrimonio, sobre la familia, sobre el individuo, sobre los ministerios, sobre los siervos, sobre los santos. No vamos a entender. Pidámosle a Dios, porque hay profundidad. Todas las cosas de Dios son profundas, tan profundas son que nosotros tomamos un capítulo o un versículo de la Biblia como este de Romanos 11:73 y le sacamos una enseñanza, pero como es tan profunda su sabiduría, le sacamos otra y otra, y hay muchas facetas, hay muchas caras en donde Dios nos muestra qué profundo es su pensamiento y qué grande es esa sabiduría que Él tiene y qué profunda es la sabiduría y la ciencia de Dios. Comprobémoslo allí en Proverbios 8:14, y vamos a irnos hasta Proverbios y vamos a buscar el capítulo 8, versículo 14, y de esta manera vamos a tener, vamos hasta allá, el comentario. Y precisamente el capítulo 8 de Proverbios es el capítulo de la sabiduría y es la personificación de la sabiduría. En el caso este de Jesucristo, Jesucristo dijo: aquí hay alguien más sabio que Salomón. ¿Quién? Yo, dijo el Señor, yo, Jesucristo. Él es la sabiduría y Dios es la sabiduría. Dios es la sabiduría, se personifica y se le considera como su nombre, pero es la naturaleza de Dios, una naturaleza sabia, porque lo insensato de Dios es más sabio. Esto como un sarcasmo que decía nuestro hermano Pablo allí en 1 Corintios capítulo 1, lo más insensato de Dios es más sabio que
toda la sabiduría de los hombres. Y dice aquí el 14, conmigo está el consejo y el buen juicio, yo soy la inteligencia y mío es el poder. 4 cosas: el consejo, el buen juicio, la inteligencia y el poder, que nos habla este versículo. Vengo hablando, ¿verdad?, de que qué profundas son las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, y que insondables, ¿verdad?, son todos sus juicios, inescrutables, incontables sus caminos. Qué versículo tan tremendo, tan profundo, tan lleno de enseñanzas, como hace rato les vine diciendo. Ahora vamos a ver los alcances de los juicios de Dios, hasta dónde Dios quiere llevar. Y el primer punto, y está de mucha bendición, vamos hasta Isaías capítulo 26. Ese capítulo es trascendente para mí, tiene muchas enseñanzas, pero ahora vamos a tomar Isaías 26, versículos del 8 al 12, y dice la escritura: también en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Fíjese nada más, estaba consciente Isaías cómo es que tenemos que estar conscientes de que los juicios de Jehová son perpetuos, son siempre, es eterno presente, que tiene control del pasado y del futuro, o del pasado y el futuro juntos. Y hemos esperado, dice, en tus juicios de Jehová te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Acuérdase que estuvimos hablando de buscar al Señor, buscar su presencia, buscar su poder, buscar su rostro, y aquí es el mismo sentir, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra. Fíjese, Isaías estaba bien claro antes de que sucediera lo que iba a suceder en el reino del norte, en Samaria, y antes de lo que sucediera en el reino de Sur, en Judá. Isaías estaba consciente, y antes de lo que sucediera sobre todos los reinos y imperios de aquel tiempo, y de lo que está sucediendo sobre todas las naciones, y dice, él estaba bien claro: en tanto que me dure el espíritu, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Esto es uno de los alcances de los juicios de Dios, es para aprender justicia. Y acuérdense, justicia es lo que debemos de hacer conforme a la palabra de Dios, conforme a los mandamientos de Dios, lo que debemos hacer. Y en cuanto a la equidad, es lo que debemos de dar al que lo merece, pero debe ir de la mano la justicia y la equidad. Pero la justicia es que nosotros hagamos lo que debemos hacer, y esto procede de Dios. Y los juicios del Señor son para aprender justicia. Seguimos: se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. Qué equivocados estamos los hombres, en donde si nosotros estamos teniendo compasión y Dios le está teniendo compasión al malvado, no va a aprender justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará la majestad de Jehová. No hay ahora respeto. Vienen estos juicios y ven usted cómo está la delincuencia, el crimen y la violencia a la orden del día, y hay tantos muertos a través de la violencia. Los homicidios dolosos y los homicidios con arma de fuego han crecido, y la delincuencia organizada y todo lo que está sucediendo ha crecido. No van a mirar la majestad de Jehová. Vea que Dios, a través de sus juicios, manifiesta su majestad. Él es la suprema majestad. Su nombre está exaltado hasta lo sumo. Él es el soberano de toda la tierra. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. También aquí vemos que en los juicios de Dios, la mano de Dios está alzada. Verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. Estoy leyendo Isaías para que lo recordemos, capítulo 26 del 8 al 12. Leemos el final: Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Esta es la palabra para aprender de justicia. Vamos al Salmo 119, versículo 7, para confirmar. Sí, déjeme ver, sí, versículo 7, y dice: te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios.
Entonces tenemos que aprender de sus justos juicios. Una de las cosas del alcance del Señor es que aprendamos de sus justos juicios y que aprendamos justicia. Vamos a seguir otro alcance más de los juicios de Dios, que estén delante de mí continuamente. Es lo que le decía, se ha perdido conciencia, pero vamos a ver ahí el Salmo 18, versículo 22, que nosotros tenemos que tener delante de nosotros los juicios del Señor. Y dice, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Este es un salmo de David, sí, cuando él estaba siendo perseguido por Saúl y quería Saúl matarle. Él está diciendo que entendía claramente todos los juicios que estuvieron delante de mí. Así lo entendió también en el otro pasaje que leímos con respecto a su pecado con Betsabé. Él tenía bien claro que los juicios de Dios estaban delante de él. Hoy delante de ti están, ¿lo ves? Hoy delante de ti están, ¿lo oyes? Hoy están delante de ti los juicios de Dios, ¿lo entiendes? Bien, si es así, sea bendito el nombre de Dios. Confirmamos en el Salmo 119, versículo 30, y vamos a ver lo que nos dice la Escritura. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Bueno, dos cosas aquí importantes: escoger el camino de la verdad y he puesto los juicios y poner los juicios de Dios delante de mí. Queda confirmado esto. Vamos a ver el tercer alcance: esperar en ellos. Esto es muy difícil. ¿Cómo voy a estar esperando en los juicios de Dios? ¿Qué tal si no me sale favorable, si me sale desfavorable? ¿Qué tal si no es en pro, si no en contra? Oh, no, pues mejor no. Pero la Escritura nos dice que finalmente viene el beneficio en ellos. Salmo 119, 43 dice: no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra verdad, porque en tus juicios espero. Fíjese nada más que está relacionado con la palabra de verdad, que hemos estado insistiendo que guardemos la palabra de verdad y que estemos en la palabra de verdad, en el evangelio de verdad, en la sana doctrina, en el hacer la voluntad de Dios. Eso lo vamos a ver más adelante. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Porque la palabra de verdad demuestra, manifiesta y revela juicios de Dios, y eso es lo que no se quiere predicar, eso es lo que no se quiere enseñar. Tenemos miedo de enseñar. Yo no tengo miedo. El Señor aquí me está diciendo que yo tenga eso, que no quite de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, y que si en ella habla que hay juicios, pues en ellos debemos de esperar en los juicios de Dios. Y a veces no hay humildad, hay soberbia, hay enojo, hay palabras violentas, hay inconformidad, hay queja, cuando debiéramos nosotros aceptar toda esa clase de juicios de Dios como de un beneficio final para nosotros. Salmo 119, 102 dice la Escritura de la siguiente manera: no me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Una vez que nosotros somos conscientes de los juicios de Dios, que conocemos que, oh Jehová, que tus juicios son justos y que son justos y verdaderos, no me voy a apartar de ellos. Me conviene, ¿sí? Tú me los enseñaste. Es decir, el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. Él es nuestro maestro ahora, como Jesucristo es el rabí, el maestro de maestros, y como el Señor siempre nos quiere enseñar. Ahora, gracias le damos a Dios, porque no nos vamos a apartar de los juicios que tú nos enseñaste. Ya sabemos que hay cosas porque acuérdense que una de las excepciones de juicio es decisión. Es decisión que Dios ha tomado, y que nosotros ahora ya sabemos qué decisión. Esto tiene que ver con la voluntad determinada por Dios, la voluntad directiva, la voluntad perfecta de Dios. Ya hay decisiones, y si tú conoces y no te apartas de esos juicios que te han sido enseñados, tú vas a llevar una vida de victoria. Salmo 119, 106. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Claro que los voy a guardar, porque aquí hay algo muy importante que quizá usted no ha visto, que el Salmo 19 nos revela, y el Salmo 119 también,
que la palabra de Dios, los mandamientos, los estatutos, el temor de Dios y los estatutos y todas las cosas, los mandamientos, la ley del Señor, la palabra del Señor y los juicios son todos sinónimos. Entonces tenemos que guardar sus justos juicios y no haya queja. Salmo 119, 108, y dice la escritura de esta manera: te ruego, Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Me enseñes. Dios está dispuesto a enseñarnos, ¿sí? No solo esperar en ellos, sino ser enseñado. Esto habla de una continuidad. No podemos quedarnos nada más estáticamente con respecto a la revelación y el entendimiento de los juicios de Dios y de conocerlos, sino continuamente ser enseñados por Él. Vamos ahora a hablar finalmente sobre los que practican cosas dignas de muerte y se complacen en las que practican y no son conscientes del alcance de los juicios de Dios. Ahora nos vamos hasta el Nuevo Testamento y vamos hasta Romanos. Es muy interesante lo que viene enseñando el Espíritu aquí en Romanos a través del siervo Pablo, y vamos hasta Romanos capítulo 1, versículos del 28 al 32 y de Romanos 2 del 1 al 6. En sí, aquí se explica, mire lo que a Dios no le agrada y que pues son cosas dignas de muerte y que nosotros no debemos ni de aceptarlas ni complacernos en los que los practican, no proyectarnos en ello. Romanos 1 dice 28 al 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, de fornicación, de perversidad, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, fíjese bien, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Si entiendes o estás entendido de los juicios de Dios, sabes que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que los practican. O practicantes y complacientes, o complacientes y practicantes. Esto es un círculo vicioso de mal. Pero vamos a ver ahí varias cosas. Primero, que no toman en cuenta de Dios, ¿sí? Y Dios los entrega a mente reprobada. Pero vamos a ver que hay muchas injusticias, muchas desviaciones en cuanto a las cuestiones sexuales, situaciones en el corazón, de pecados de pensamiento, envidias y maldades, avaricias. Vamos a ver aquí actos derramadores de sangre, que en donde Dios no está de acuerdo, pleitos, contiendas. Vamos a ver, algunos dirán, no, pues yo no estoy en eso, pero ¿qué tal la iglesia se ha vuelto chismosa, murmuradora, entrometida, detractora, ¿sí? Y a veces practicamos la injuria. Mire cuántos que se dicen hijos de Dios y siervos de Dios andan en soberbia, en altivez, andan en desobediencia, no son leales, no tienen misericordia, y que pues si en verdad se ha entendido el juicio de Dios, y entonces para que se entienda el juicio de Dios significa, como vimos ahí en Jeremías, ¿verdad? Que son gente grandes que han entendido el juicio de Dios, pero que no lo enseñan ni lo practican, y que entonces es una ignorancia malintencionada. Y vemos también la complacencia, la proyección de todo esto que algunos a veces a causa de nuestra maldad podemos tener. Capítulo 2 de Romanos, versículo de 1 al 6, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Hoy
esto habla de los murmuradores, de los chismosos, de los entrometidos, juzgamos a otros, mira lo que está haciendo, pero no estamos viendo que nosotros estamos también cometiendo cosas desagradables y que por eso viene el juicio de Dios. A veces no tenemos la información correcta y estamos haciendo crítica y estamos haciendo señalamiento al prójimo, señalamiento al que no corresponde y no entendemos todo, pero ¿qué tal abrimos la bocota? Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Acostumbramos en el mundo, acostumbramos los seres humanos y también lo está acostumbrando la iglesia y los santos a decir, bueno, no, es que estos pecados son escandalosos, son públicos, yo no haría esto, pero tú tienes otros. Acuérdese que tenga que haber una humildad, porque entonces está habiendo soberbia y altivez en que nosotros seamos humildes delante de Dios y reconozcamos, para que no intentemos engañarnos a nosotros mismos, ni burlarnos de Dios, ni burlarnos de nadie. Acuérdese lo que en su sabiduría, en el Eclesiastés, que es un libro debajo del sol, dice Salomón, que no hay hombre justo que no peque y que siempre haga el bien. Entonces, seamos humildes y reconozcamos y aprendamos delante de Dios a solicitar perdón y a dejar a un lado y no estemos juzgando a otros. Qué fácil es condenar a otros, pero aquí dice que no vamos a escapar del juicio de Dios. Tengamos cuidado. O menospreciáis, dice el versículo 4 del capítulo 2, las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Mire lo que Dios está hablando aquí. Él ha sido para con nosotros benigno, paciente. Ya predicamos de esto, de la benignidad, de la paciencia y longanimidad. Búsquelo ahí en internet y no ignoremos esa benignidad que nos lleva al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ya está claro ese alcance de Dios sobre los que practican cosas dignas de muerte y se complace en los que practican esto. Dice la Escritura: yo no tengo nada que condenar a nadie, cada uno de nosotros mire por dónde está caminando. Vamos a concluir. El temor a Dios es permanente, pero tenemos que tener miedo a sus juicios. Y esto no tiene nada que ver, acuérdense que vimos en Isaías 8:13, ¿verdad? A Jehová de los ejércitos, Él santificar, Él sea vuestro temor, Él sea vuestro miedo. Vamos al Salmo. Qué bendición este Salmo 119, ahora al versículo 120, y dice la Escritura: mi carne se ha estremecido por temor de ti, temor, y de tus juicios tengo miedo. Sí, amado hermano, la Escritura dice allá en Hebreos capítulo 12, por ahí del versículo 10, y aquellos nos disciplinaban como a ellos bien les parecía, pero para que participemos de su santidad. Ninguna disciplina tiene causa de gozo, sino de tristeza, pero tiene un fruto apacible de la justicia en los que en ella son ejercitados. Así es que eso, cuando hablamos de los caminos, temor a Dios y miedo a sus juicios, es la primera conclusión. Estoy dando las conclusiones, hoy no voy a dar una sola, sino voy a dar varias. Segunda conclusión: Dios traerá toda obra a juicio. Vamos allá, precisamente en el libro de Eclesiastés, lo que Dios le dio a Salomón. Y vamos a mirar lo que la Escritura nos dice ahí en el 12:14. Pero Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Salomón sabía esto claramente, y nosotros tenemos que saber que toda obra, en lo individual, en lo personal, en lo matrimonial, en lo familiar, eclesial, ministerial, nacional, mundial, terrenal, en el mundo va a ser traída a juicio.
Ser humilde y no peques contra los juicios de Dios. Vamos allá a Nehemías y vamos a ver que Nehemías levantó una oración y una declaración para hacer un pacto delante de Dios, y vamos a mirar que allá en Nehemías, en el capítulo 9, versículos 28 y 29, dice de la siguiente manera, dice la escritura: pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti. Es decir, si las cosas otra vez volvieran a lo que se llamó la antigua normalidad y no la nueva normalidad, ¿dejaremos de hacer lo malo? Vea que es el corazón del hombre. Por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos que los dominaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Dios vuelve a manifestar su misericordia. Pero vea, les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia, lo que hace rato hablábamos, y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Aquí nos está dando una recomendación: no pecar contra los juicios, hacerlos para vivir. Dice: se rebelaron, endurecieron su servir y no escucharon. Cuarta conclusión: alabarle por sus justos juicios. Nos regresamos hasta el Salmo 119, versículo ahora 164, y dice la escritura: 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Vea la conciencia clara. Hoy teníamos que estar en alabanza y darle gracias a Dios por sus justos juicios que hoy nos están aconteciendo. Quinta conclusión: estar claro que Dios juzga la obra de cada uno. Vamos allá a primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Pedro y la iglesia de aquel tiempo estaba consciente que si levantamos e invocamos el nombre del Señor, si Él no hace acepción de personas, sino que nos juzga según la obra de cada uno, por lo cual debiéramos de conducirnos en el tiempo que Dios nos da, en el cronos que Dios nos da en lo personal, con temor. Entonces Dios nos deja claro que Dios juzga la obra de cada uno en nuestro diario vivir, en nuestra manera de vivir, en nuestro modo de vivir. Está consciente y humíllate delante de la presencia del Señor. También queremos dejar claro, y eso a veces no nos gusta, porque el juicio comienza por la casa de Dios. Dios, antes de estar tratando a las naciones, a la tierra, al mundo, a los impíos y a los hombres y a toda carne, está tratando a su iglesia, está tratando a sus siervos, está tratando a los santos. No nos gusta esto, pero está escrito. Primera de Pedro 4, 17 Primera de Pedro 4, 17 y 18. Porque es tiempo, ya es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecieron al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, verá nada más de panzazo y en dónde aparecerá el impío y el pecador. El juicio empieza por la casa de Dios. El juicio empieza por la casa de Dios. Y si empieza por la casa de Dios, deje de vivir el tiempo que resta en la carne. Primera de Pedro 4, 2 al 5. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Aquí otra vez, volver a la palabra de Dios, a la palabra de verdad, y hacer la voluntad de Dios, hacer las cosas como Dios quiere. Los juicios vienen para eso. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces. Mire, hay muchos hermanos que están viviendo en la embriaguez. Mire lo que dice: en orgías, disipación y abominables y idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno y disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Le van a dar cuenta. Va a haber un veredicto
que indudablemente les va a ser desfavorable y quizá ya ni siquiera haya eso, sino solo una sentencia, una condenación a causa de su desobediencia, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Me leí un versículo más, disculpe, y estar claro que Dios juzga la obra. El Señor juzgará a su pueblo. Este pasaje también a muchos no les gusta, pero aquí está, y no es de que te guste, es de que temas a Dios, tengas miedo. Hebreos 10, 26 al 31, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Ya deja de pisotear a Jesucristo. Y tuviere por inmundo la sangre del pacto, ya deja de darla por inmunda de común. No es común, es extraordinaria, en el cual fuiste santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Ahora ha sido derramado el Espíritu sobre toda carne, y el pueblo de Dios hemos sido convertidos por la obra del Espíritu dentro de nosotros. La obra del Espíritu es en nosotros, sobre nosotros, con nosotros. No afrentes al Espíritu de gracia, pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Le toca a él, no te toca juzgar a ti. Yo no quiero juzgar a nadie, no tenemos autoridad, pero el Señor es el que va a dar el pago. El Señor es el que va a traer vindicación. Él es el que va a dar el pago y la restitución, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, que te dé temor y miedo todo esto. Termino diciendo: fiel es Dios y verdadero, fiel es Jesucristo y verdadero, con justicia juzga y pelea. Con este versículo termino, muy conocido para algunos que estamos esperando la venida del Señor. Salmo 19:11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y pelea. En tus manos está este mensaje ahora. Oremos. Padre, te doy gracias por la palabra que me has dado, que hoy pueda entender tu pueblo esta doctrina rudimentaria y fundamental del juicio eterno, que tu pueblo puede decir que está conociendo que tus juicios son justos y verdaderos, como terminamos diciendo, y saber todas estas cosas. Aún hay más, quisiéramos compartir más, hay mucho material con respecto, que nos está abriendo nuestros ojos y que nos está haciendo conscientes en esta hora de la operación permanente y continua de tus juicios, Dios de la gloria, Dios en el cielo y en la tierra, y que nosotros, Señor, no los creamos lejanos, y que solo vendrán, si algunos así lo entienden, cuando venga la muerte física, sino que ya están dados, Señor, en esta hora. Hoy no tratamos de esos juicios, de esas clases de juicios que hay, y si no tratamos nada más algo de esta categoría, pero tú abre los ojos, Señor, a tu pueblo, y que pueda entender tu pueblo que en esta hora estamos viviendo una crisis, que estamos viviendo juicios, y que pueda abrir sus ojos para ver, oídos para oír, corazón para entender, y permanecer dándole gracias a esos justos y verdaderos juicios de Dios, y entender toda la profundidad de tu sabiduría. Yo te ruego esto por tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, pero especialmente que tu pueblo sepa que el juicio empieza por la casa de Dios, y que el Señor juzgará a su pueblo. Sea bendito el nombre de Dios, y el Espíritu nos hable a todos y cada uno de nosotros, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Ahora estemos clamando delante de Dios por todas estas cosas en las que estamos viviendo, rogando al Señor tenga misericordia de nosotros, que permanezcamos en la palabra de verdad y que aceptemos los juicios de Dios. Pero aceptando todo esto, extiendas tú sobre nosotros tu misericordia y tu verdad. Te rogamos por los que están enfermos en esta hora, para que tú hagas obras, Señor, de sanidad. Por amor a tu nombre, por amor a ti mismo,
porque tú dejaste establecido esta promesa de que si buscamos y alzamos nuestros rostros al cielo y clamamos a ti, tú nos harás bien. Te rogamos pues que en esta hora, poniendo a los hermanos conforme a tu palabra, para que se cumpla tu palabra y se dé gloria a tu nombre y se dé gloria a tu persona. En esta hora la palabra de Dios nos dice que estas señales seguirán a los que creen en el nombre de Jesucristo. Echaremos fuera demonios, hablaremos nuevas lenguas, tomaremos en las manos serpientes, beberemos cosa mortífera y no nos hará daño. Sobre los enfermos pondremos nuestras manos, y pondrán sus manos, dice la palabra literalmente, y sanarán. Oh Señor, gracias Señor, guárdanos haciendo las cosas y conforme a tu voluntad, porque está escrito, Señor, que tú eres, si nosotros oímos atentamente tu voz y hacemos lo recto delante de tus ojos y oímos tus mandamientos y guardamos tus estatutos, ninguna enfermedad de la que enviaste a los egipcios vendrá sobre nosotros, ninguna plaga tocará nuestra morada, porque tú eres Jehová Rafa, nuestro sanador. En tu cuerpo llevaste nuestros pecados para que nosotros estuviéramos libres de nuestros pecados a causa de tu justicia, y por cuya herida fuimos todos sanados. El Señor Jesucristo, ten misericordia de nosotros, y como anduviste, Señor Jesús Nazareno, en esta tierra, haciendo maravillas, haciendo milagros, haciendo prodigios y señales entre nosotros, así síguelo haciendo en medio de nosotros, porque tu nombre has puesto sobre nosotros, Señor Jesucristo, gracias. Pero también en ello, Señor, líbranos de estas restricciones que han venido a causa de estos juicios, de esta crisis económica, y ten a bien, Señor, hacer la excepción. Sáltanos, seamos el Pashá de Dios, tanto para que no vengan los juicios de Dios sobre nosotros, como para que no vengan enfermedades, pero que también tú nos suplas sobrenaturalmente y nos sea, Señor, nuestra provisión y nuestro sustento. Bendice nuestra canasta y arteza de amasar, bendice el trabajo de nuestras manos y sea multiplicado. Señor, si es menor cantidad la que recibimos de recursos, tú multiplícala sobrenaturalmente, como multiplicaste los panes y los peces, así vuélvelo a hacer ahora. En el diario, Señor, alimentar de tu pueblo, en el diario sustentar de tu pueblo en todas sus necesidades. Gracias, Señor, por todo ello. Y si alguna obra del enemigo está siendo hecha y hay opresión, Padre, atamos al enemigo, al hombre fuerte, y reprendemos las obras, porque somos hijos de luz y no participaremos de las obras de las tinieblas, sino más bien las reprendemos y damos victoria en esta hora sobre toda opresión. Saca a los que están en desánimo, en desaliento, en depresión, Señor, llévalos a la roca que es más alta que tú, Señor, y tu sed, torre fuerte y refugio para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por todo ello. Ahora, Señor, nos vamos a despedir. Que Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, Jehová tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrás tu nombre, Señor Jesucristo, sobre nosotros y nos bendecirás. Gracias, Señor, por ello. Ahora nos encomendamos a la gracia de Dios. Que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros ahora y por siempre. Amén. Sea bendita y danos las fuerzas para cumplir nuestras labores desde este domingo 26 de julio hasta el primer día del próximo sábado, ya que es agosto. Con toda bendición, en el nombre de Cristo Jesús, seas todo hecho para gloria de tu nombre y por el poder de tu Espíritu Santo. Amén.